Buenos días o buenas tardes, dependiendo en qué horario ustedes puedan ver este vídeo. Como están en el campo, están trabajando, supongo que por la tarde. Me voy a presentar, soy Fuensanta Carrillo de la empresa Higos el Pajarero. Una empresa que estamos en el mercado desde hace 55 años. Mi padre fue el fundador de esta empresa. Fue una aventura como llegamos hasta el tema de los higos secos. Antes de dar con los higos secos, a nuestra empresa llegaron un camión de aceitunas, un camión de membrillo en fruta, hasta el tercer intento, que fue su aventura higos secos. Él se presentó en la zona de Badajoz, porque Cáceres es preciosa, pero es más montaña, es otro terreno diferente. Y él fue buscando higos. Entró en un pueblecito muy pequeñito que se llama Cristina, Badajoz, que está junto a Guareña, La Manchita, Valdetorres. Unos pueblos a los que estoy muy unida, porque llevo toda la vida por aquella zona. Pues mi padre estudió un poquito la zona, vio que era plana, que tenía agua, se llevó el primer camión, apostó por ello, construyó una nave en ese pueblecito donde ya llevamos 50 años aproximadamente ubicados allí. Y nada, pues empezamos a elaborar higos, un proceso poquito a poco porque él nunca lo había tocado y fueron muchas pruebas, mucho de todo, pero aquí estamos. Después de tantos años somos una empresa pionera en el mercado. Una empresa que desde 2008 estábamos en unos 800.000 kilos de higos y ante la crisis del 2008 salimos al mercado exterior, exportamos y llegamos en 2 años a conseguir 1.600.000 kilos de higos. Y a día de hoy estamos en 2.300.000. No hemos dejado de evolucionar, de ir apostando cada día más por nuestro rico producto como es el higo seco. La primera vez que salí al mercado, pues la verdad es que nos costó mucho, porque nuestro competidor número 1 es el higo turco. Los nuestros son buenísimos, piel fina, dulces, maravillosos, pero los de ellos tienen vistas, son muy grandes. Y claro, nos llamaban minifigues y nos costó mucho introducirlo, pero lo conseguimos poco a poco, con un buen comercial que tengo desde hace muchísimos años, desde entonces, un poquito antes de esas fechas. Empezamos dando calidad, servicio, seriedad, lo más importante. Y ahí estamos, ahora nos conocen. De hecho, algún cliente mío ha ido a cerrar tratos, pues porque siempre todo el mundo tiene higo nacional y turco. La mayoría de mis clientes, que son grandes, tienen los dos. Y me han dicho: Fuensanta, he visto en los laboratorios de nuestro proveedor de higo turco tus higos. Eso quiere decir que les importamos, que nos conocen, y eso es muy importante. Nada, decirles que al estar en una zona que había agua, en el 2001, 2, 3, nosotros pasamos un momento muy malo y muy crítico. Y lo sé muy bien porque en ese momento en Barcelona nos construimos unas instalaciones nuevas y, como ustedes saben, los empezares son muy duros, y acabamos de construirnos mi hermano y yo unas instalaciones nuevas, y estuvimos 3 años que apenas pudimos ni vender higos de la sequía que hubo. Por eso no se me olvidará la fecha, más que nada, porque nos costó mucho seguir para adelante. Y salimos. Quiero decir con esto que ahora estamos con un tema de la sequía muy grave, pero no tiren la toalla. Por ejemplo, en Extremadura llevábamos 3 años que no veíamos apenas el agua, 3 o 4. Y este año está lloviendo bastante. Cataluña no es el caso. Cataluña está con un tema muy crítico con el agua. Pero no quiere decir, yo lo estoy viendo el ejemplo en Extremadura, no quiere decir que sea para siempre. Sí, el cambio climático, claro que sí, yo no soy experta en ese tema, seguramente que tendrá mucho que ver, pero pongo de ejemplo lo que ha ocurrido este año. Llovió en Extremadura
en septiembre, llovió en noviembre, ha llovido, me parece que en diciembre, no me acuerdo exactamente, y ahora ha llovido otra vez bastante. Bueno, que sigamos así, Dios lo quiera, para que tengamos buenos frutos, tanto higos como aceitunas, como almendra, como todo. La lluvia es tan importante. Yo les animo a ustedes, primero de todo quiero un día ir a visitarles, me invitó la alcaldesa y quiero visitarlos. Inma me invitó y conocí también a Fausto, un señor encantador, que había un grupo de allá de su zona, de su pueblo. Y bueno, hice mucha amistad, son encantadores, maravillosos. Quiero visitarlos, pero... Y un día quiero, al visitarlos, pues si quieren ustedes que un día tengamos una reunión en la cooperativa donde ustedes crean conveniente, no tendré ningún inconveniente en hablar con ustedes. Aquí estoy para apoyarles, pero sobre todo animarles. Animarles a que no tiren la toalla, que es nuestros higos, brevas, porque ustedes trabajan la breva o el higo negro cuello de dama. El nuestro es blanco, es calabacita o cuello de dama blanco, blanco por fuera y blanco por dentro. El de ustedes es otra historia, tiene un tema logístico diferente al nuestro, al ser higo fresco, pero les animo a que intenten, que seguramente que habrá ya empresas que lo hagan, que estén muy preparadas logísticamente, con frío, todo, lo tienen que tener ya más que mirado, pero invito a que todo el mundo lo haga, a que no tiren la toalla, que sigan ahí, que sigan trabajando lo que ustedes viven, disfrutan, el campo, la agricultura. No tiren la toalla y sigan para adelante. Y sobre todo que en Europa, porque al ser un producto perecedero y de frío, tiene que ser solo Europa, que empiecen a que se vea, que nos conozcan, tanto como el higo seco como el higo fresco. Y que dentro de unos años, 4, 3, 4, 5, pues volvamos a la normalidad con el agua, que puede ser que sea así, y todo para adelante, y todos a crecer y a apostar por nuestra agricultura maravillosa y por nuestro entorno tan natural. Es un placer dirigirme a ustedes, contarles mi experiencia de mi empresa y a día de hoy llevo 3 años que me he quedado en la empresa sola porque los negocios, lo duros que están los negocios, los contratiempos que tenemos de la falta de agua, hay que vivirlo, hay que sufrirlo y te tiene que gustar mucho lo que haces y apostar mucho por ello. Y en Higos el Pajarero ponemos el alma, ponemos el corazón. Tengo un equipo maravilloso, tanto aquí en Barcelona como en Extremadura, y vamos para adelante. Y eso quiero que ustedes hagan, para adelante, y espero que nos veamos muy, muy pronto. Un abrazo muy grande para todos.